Bienvenidos amigos, este es un programa más de Cátedra Legal aquí por su canal favorito Full TV. Nos dedicamos, como ya hemos venido haciéndolo en episodios pasados, a comentar noticias relacionadas con el ámbito jurídico, el ámbito legal, figuras legales, todo aquello dentro de nuestra expertise, nuestra preparación, nuestras especialidades, ¿no? Como ya es costumbre en el programa, cada doctor de los aquí presentes nos encontramos pues traemos una posición, una noticia para comentarla, ¿no? Antes que nada, bienvenidos doctores, ¿cómo se encuentra doctor Manuel? Buenas tardes, doctor Gonzalo, doctor Fernando. Bueno, como siempre, para poner en debate temas importantísimos del acontecer jurídico en el país y de relevancia no solo para abogados, sino para nuestra comunidad. Muy bien. Doctor Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, doctores, colegas. Antes que nada, saludar. Hoy es el primer programa de agosto. Así es. Es el mes patrio para mí. Para nosotros Feliz Para los enteramente, arequipenses, sí. por supuesto. Desde acá enviamos un saludo a toda Arequipa. Y bueno, en realidad, sí, pues es bueno. Hay nuevas normas, nuevos temas de actualidad en Ujú. derecho que deben tener relevancia, importancia para muchas personas que seguramente vamos a tocar. Y bueno, agradecido a Diosito por estar presente en esta mesa hoy día. Muy bien, muchas gracias. Doctor Manuel, usted tiene la palabra en primer lugar. Bueno, traigo un hecho que no debe pasar desapercibido. El Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional dos artículos del Decreto Legislativo 1376, Decreto Legislativo sobre la extinción de dominio. El tema de decisión de dominio, muy Extinción bien. de dominio. Me parece importantísimo porque creo que el Tribunal Constitucional ya ha zanjado que fiscales y jueces se dejen de confiscar bienes de ciudadanos mediante demanda de extinción de dominio. El artículo 70 de la Constitución Política del Estado peruano garantiza el derecho de propiedad. Así es. Es inviolable, es inalienable, y la única forma que pudiese suceder algo de eso es, hay una excepción que es la expropiación, pero es la expropiación que se da mediante una ley, Luego que del lo debido da el proceso. Congreso de la República y por necesidad y utilidad pública. Elemental. Pero los jueces, los jueces fiscales penales, los jueces han estado haciendo una expropiación judicial Sí, con esta claro. ley de la expropiación de dominio. Y te quitaban pues tu propiedad, decían que tu dinero había sido mal habido, Por mera sospecha. mera sospecha. Ujú. Agarraban, te hacían un procedimiento a tus espaldas, eh, la carga de la prueba que tendría que tenerla el Ministerio Público, como que la tiene como titular de acción penal, con esta ley de extinción de dominio se revertía. O Claro. sea, el Se ciudadano invertía. tenía que demostrar que lo que yo tengo era lícito y había sido obtenido válidamente. Ujú. Y cuando esa es una aberración jurídica. Pero todo esto por la Convención de Viena, que la Corte Penal Internacional de Roma, que en ninguno de esos dos que ha firmado el Estado peruano, esos tratados, habla de la extinción de dominio, Ujú. pero que lo maquillaron y dijeron que eso era la lucha contra la corrupción. Y entonces se han dado una infinidad de abusos del derecho. Un ejemplo, alguien que tiene su bolichera o tiene su pequeño bote de pescar, un pescador sale a alta Ujú. mar y pues recogía su pesca. Y digamos que estaba en veda la anchoveta o cualquier otro tipo de pescado. Ujú. Y venía con un bloque de pescado y entre ese pescado había anchoveta. Entonces agarraban y decían, extinción de dominio, te quito la bolichera y te quito tu casa, porque estás haciendo dinero, o sea, era una, digamos, infracción administrativa y lo llevaban a penal. Ujú. ¿Quiénes? Estos fiscales penalistas que tienen otro cerebro, Ujú. que son abogados que piensan, que no consideran que el derecho constitucional es transversal para todos. Otro ejemplo sucedió. Del norte venía un ómnibus interprovincial de una empresa que había 3 o 4 miembros de esa, cada persona tenía su ómnibus, Ujú. pasan un control policial y encuentran cocaína en la bodega En equipaje de un pasajero. de X persona y Ujú. tenía, digamos, nombre. Es una encomienda que va desde el origen hasta Lima. Claro. Entonces agarra la policía y dice, no. Y como este vehículo es el que transporta la droga, hay que expropiar el vehículo y hay Ujú. que expropiarle la casa. Y entonces, ese tipo de cosas, porque es dinero Ex- para mí, o sea, Extinguirle el dominio, ¿no? entonces, Ujú. esta extinción de dominio
se ha hecho a espaldas, Disculpe, a espaldas de los ciudadanos. pero nos ha puesto dos Entonces, ejemplos que están sesgados, pues. O sea, no, no, en no, realidad, no, no. vamos a, permítame Le voy ponerle a otro permitir ejemplo. le voy a pedir que antes de que hable revise la sentencia. Por eso. Yo la he revisado, son 112 páginas de que tiene la Sí. sentencia del Tribunal Constitucional. Ujú. En la, No acá lo entiendo. tenemos, el expediente 0008-2024 PTTC/TC. Entendemos, Entonces, no es Sí. que entendemos, parece Pero, que no entiende. No, el que El lo que ocurre asunto es que yo es te, que yo la te planteo otro, concepción o te planteo filosófica- por cuál es el motivo y cuál es la motivación que dio lugar a que apareciera la extinción de dominio y lógicamente las exageraciones que han ido cometiendo ya el Ministerio Público y el Poder Judicial Ujú. han devenido en esta sentencia. Ajá. Pero ¿por qué se motiva? Vamos a hablar de una organización criminal. Hay una organización criminal que las hay en el país y cuando le iniciamos el procedimiento, para cuando hemos terminado el juicio, 8 o 9 años después, Ujú. ya no tiene ninguna propiedad y el Estado no tiene cómo garantizar que la sentencia que se les va a imputar, que los vamos a meter presos a los señores, sí es cierto, van a pagar con su libertad, pero no van a resarcir el daño que han hecho al Estado. Hacer daño al Estado con temas de corrupción, como por ejemplo Odebrecht podríamos nombrar, son miles de soles, millones de soles que se van a otro lugar y que eso podrían devenir en un beneficio de de todos los ciudadanos que tienen necesidades. Por esa razón apareció la extinción de dominio. Ahora, los Pero la ejemplos que usted extinción está de dando, dominio yo no le puede digo ser en el un ejemplo abuso que le del pongo, derecho, ni un abuso del derecho, ni un abuso del poder. como en los Y ejemplos que usted ha puesto. lamentablemente los fiscales, que se Claro. creen más que legisladores, han estado, fiscales penales, ¿no? Por supuesto. Claro, han hay- estado... Han exagerado. Hay, han hay estado- funcionarios que ejercen ese tipo de... Eso tiene un nombre en realidad, ¿no? Funcionario público que cumple un mandato constitucional, ¿no? Tiende a exagerar, no solo fiscales, eso lo vemos en cualquier rama, lo vemos en, por ejemplo, en tribunales administrativos, ¿no? Llevan el encargo constitucional mucho más allá del texto de la Constitución o del texto de la norma, ¿no? Entonces, justo en este tema de la extinción de dominio, creo que esa parte que menciona usted, doctor Fernando, cuando para asegurar, ¿no?, el cumplimiento de la ejecución de la sentencia en cuanto a lo resarcitorio, ¿no? No al tema de libertad, de privación de libertad. Allí, por ejemplo, justo en la modificatoria está el tema, ¿no? Se ha hecho que solamente sea para delitos muy graves, La ley lo provenientes dice, o sea, de justo la organización criminal, ¿no? narcotráfico, trata de Claro. personas. Pero justo la exageración donde estaba, hasta donde yo he podido ver, justo en lo que mencionaba al inicio, ¿no? Ilícitos administrativos los vinculaban ya con ilícitos penales, pero con básicamente mucha ligereza, ¿no? Y también lo que tenemos que ver acá es que ya el Tribunal Constitucional ha puesto un paralelo. La carga y la prueba la tiene el Ministerio Público. Ese es un Por punto, ley, ¿no? ese es un punto En importante. la Es ley de cierto. extinción de dominio decía que la carga y la prueba Era la del tenía el propietario, ¿no? El imputado. tenía que demostrar que sus propiedades eran las había adquirido Legítimamente, ajá. Entonces, eso es un abuso. Entendemos que ahora la actual fiscal de la Nación, que se Ujú. resiste a hacer ingresar a Patricia Benavides, Ujú. ha dicho que pues esto es un asunto de la impunidad y los Bueno, grupos claro, es justo las exageraciones, ONGs ¿no? y los grupos de izquierda se han rasgado las vestiduras y dice que es la impunidad. Claro, No es la que impunidad. justo Es- cuando hay ese tipo de exageraciones es muy fácil utilizar ese tipo de mecanismos como armas políticas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Yo tomo ese tema de la carga de la prueba. Precisamente esto está relacionado con una teoría de la carga de la prueba que tiene un nombre especial, un nombre y apellido. Es la carga de prueba dinámicas, le dicen, ¿no? ¿Qué significa carga de prueba dinámica, por ejemplo, en procedimientos administrativos? Implica que quien está en mejor situación de probar para la autoridad lo que se necesita a demostrar, ese debe demostrarlo, ¿no? Entonces, es justamente yo lo veo como una tergiversación del principio de carga de prueba. Porque Claro, el que alega un pero- hecho debe probarlo. Pero ¿por Discúlpeme, qué pero- los fiscales han hecho esto? En derecho penal no existe No, la no, carga es que dinámica. no, no, La no, carga no, dinámica es no que existe. penal- Pero Es debido proceso, justo- ¿sí o no? Justo en este caso había por las encima cargas del derecho dinámicas. penal y sus principios y su código penal y código procesal penal está la Constitución. Eso lo sabemos claramente y el máximo intérprete de la Constitución y la constitucionalidad en el Perú es el Tribunal Claro, Constitucional. justo en este, No, en este caso de la extinción No es de que no, dominio entonces hay estaba otro ocurriendo organismo- esto. Hay Claro, otro no, organismo o sea, sí es superior al cierto. Tribunal Constitucional No, que eso- deba interpretar la norma y eh, que declare inconstitucional una ley. Eso No. es cierto y ese es el fundamento por el cual
en el derecho penal, Ujú. todo tiene que estar previsto, previamente escrito y previamente Principio de previsto legalidad, ¿no? antes. Si no, no hay debido proceso. Ujú. Ahora, si es que tratan de importar desde otros derechos, desde otros ámbitos, como el administrativo, cargas dinámicas, Claro, inventarse esto cosas, es una lo vaina, esto es un tema desfiguran y es muy un problemático. indebido proceso, Ujú. justamente que da lugar a una sentencia como esta. Ajá. Porque en realidad, si se hubiera continuado con el debido proceso, esto nunca hubiera Yo aparecido. tengo una duda, doctor Fernando. Si existen figuras como, por ejemplo, no soy especialista en materia penal, si existen figuras como las medidas cautelares, por ejemplo, ¿no? Que se utilizan en materia civil, en otras materias. La medida cautelar la conocemos como la forma de asegurar el cumplimiento de lo que se va a resolver al final, ¿no? Claro, de la sentencia. ¿No existe en materia penal una figura similar a eso? A la medida cautelar que asegura el cumplimiento de la resolución futura. Justamente lo que quisieron hacer cuando hicieron aparecer esta medida para intervenir a las organizaciones criminales, porque Ujú, para eso apareció y después terminaron desfigurándolo y miren qué quedó. ujú. Pero apareció justamente como una medida excepcional para garantizar justamente la ejecución de la sentencia. Y ahí Además, tenemos como que yo un sello peruano, ¿no? Un sello en términos negativos, ¿no? Es justamente convertir la excepción en regla, como ha pasado exacto, con las prisiones preventivas, ¿no? exacto. También. Exactamente, han hecho eso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pienso un poco ahí y digo, creo que el problema no es que no se pueda, no, mejor dicho, creo que el problema es que no se puede ejecutar la sentencia pronto. Creo que ese es el problema, El ¿no? problema es que, Pero claro, es tienes, que no se pues, pueda culminar el tienes proceso rápido. Eso, medidas, ese yo creo que es Exacto. el problema porque principal y esto es un el síntoma. proceso de Exacto. extinción de Vale. dominio no es un tema netamente penal, ¿ah? Ujú, Es un fiscales penales, pero con jueces civiles, porque tiene que ver con la propiedad. Y en todo caso, como los fiscales son los que denuncian y un juez mira que este es extinción de dominio y le van a decir que es ujú. corrupto, entonces por lo general le da la razón al fiscal, le daba la razón al Bien. fiscal. Entonces, Y eso tiene que cambiar y ya va a cambiar, pero acá hay otra cosa, ¿no? El Tribunal Constitucional también nos habla que es inconstitucional el artículo 2.5, ¿no? ¿Por qué? Habla de la retrospectividad. retroactividad. ¿Por qué? Dice que es un eufemismo. Esta ley de la pérdida de dominio, extinción de la casos de extinción de dominio, sale en el 2018. Y entonces, a los casos después del 2018 que se han dado para adelante, igual, el 2017, 2016 o los anteriores años, igual, le aplicaban esta ley. Entonces, Claro, la aplicaba pero ¿por qué retroactivamente, ¿no? sale esta ley de extinción de dominio? La lucha contra la corrupción, que todos estamos de acuerdo, lo que quieran, ¿no? Pero es porque se interpreta y se interpreta malamente eh, la Convención de Viena, Ujú, el estatuto de la Corte Penal Internacional, ujú. y entonces como nosotros somos paladines de traer cosas de afuera, y sobre todo en materia penal, y ahí viene pues el problema. Es de que han hecho un Frankenstein, una situación de que, les decía, ¿no? Ahora el Tribunal Constitucional ha ido mucho más allá. Le dice, Estado peruano, vas a tener que legislar y regular lo siguiente. Si el imputado, el inculpado, fue declarado inocente, Ujú. y con esta ley, con la anterior ley, con antes de las modificatorias y todo lo demás, qué pena, pues, o sea, usted es inocente, pero usted ya no puede recuperar sus bienes porque el Estado ya los dispuso o ya no existen. Claro. ¿Eso estaba bien? No, 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 Esa era una evidentemente. confiscación judicial, no una expropiación judicial, no una expropiación de acuerdo a ley. Entonces, ahí viene la cosa. Entonces le dice, oye, tienes que sacar los mecanismos necesarios, tiene que legislar el Estado peruano para ver cómo vas a resarcir y cómo vas a devolver o vas a indemnizar a aquel ciudadano que ha sido declarado judicialmente inocente, entre otras Absuelto, cosas, absuelto, ¿no? y absuelto. Ujú. Entonces, eso está bien. Que ahora no, que los delincuentes, o sea, eh, todo el mundo aplaude mientras no le toque, ¿no? Ujú. Pero cuando le toque, el problema era que encontraban en una familia, hay la oveja negra, y encontraban pues de repente un hermano, hermana, que era narcotraficante. Puede ser todo, en todas las familias todos no son iguales. Claro, Entonces hasta simples microcomercializadores, ¿no? agarraban y Y, pues, ¿dónde vives? Ah, ujú. esta casa es de tus padres, es una sucesión intestada, hay coherederos, es una copropiedad. Igualito, para acá, para adentro y todos afuera y este se
del Estado toma posesión de esto, se lo da a una entidad estatal. Presumían que eran Entonces, testaferros. Es pues. que no puedes presumir, pues volvemos a decir, ¿dónde Ese es el está la carga? por ¿Dónde supuesto. está la garantía Ese- constitucional de Ajá. la presunción de inocencia, señor? O sea, Ese es yo el tengo- exceso. Es yo un he indebido, estado, un yo he indebido estado, proceso. tengo que demostrar que eres culpable. Ujú. No, al revés, demuéstrame que no eres culpable. Y Por entonces, supuesto, no se ahí, pueden eso es lo probar, que no entienden, no se pueden probar eso cosas es lo que no negativas, ¿no? entienden muchos penalistas y sobre todo fiscales penales que tienen su tótem, su código penal, su código procesal penal y la Convención de Viena y la Corte Penal Internacional, situaciones que no son aplicables. Yo sí, Entonces, en esto, y no entienden que el Ajá. derecho constitucional, que primero está la Constitución y que el derecho constitucional es transversal a todos. Creo que es momento de que ya los cerebros de estos penalistas entiendan que la Constitución es nuestra norma fundamental. Y en esta sentencia el Tribunal Constitucional lo declara así. yo estoy, doctor, Sí, adelante. sí, mire, para culminar y Para cerrar y de pasar a un tema ¿no? distinto. Y pasar a otro tema, pero Ajá. la verdad es que tenemos que entender que nosotros de democracia no tenemos ni 50 años. Es de democracia. En el último golpe de Estado, ¿cuándo lo hemos tenido? En el 78, ¿no? 68, 68. No, No, el golpe de Estado- es el No, 5 de de abril del Fujimori no. 92, disolver de De Fujimori. No, el último fue de Pedro El último golpe Castillo. de Estado ha sido de Vizcarra cuando disuelve Claro, pero- inconstitucionalmente Claro, el pero Congreso de en la República. democracia, Un golpe ¿no? de Estado que demolió muchas cosas fue el de Velasco. Claro, El de Velasco. Demolió en mal, ¿no? Porque el golpe de Fujimori, evidentemente inconstitucional lo que hizo, pero la consecuencia fue, digámosle, mucho mejor que lo que se esperaba seguir en el anterior Pero modelo, ¿no? sea de uno, sea de otro, Sea de otro, son golpes igual. de Estado. Son golpes, Ya, por está supuesto, bien. no se Hay puede Violación del negar. Estado Pero constitucional ¿a de qué derecho. es lo que me refiero? Ajá. A que nuestro Código Penal es del 2004. Tiene Procesal. pocos años, nuestro Código Procesal Penal. Ya, mira, lo que pasa es que el derecho es dinámico, todo el tiempo está moviéndose y es el que va a regular la sociedad independientemente de las otras sociedades, ¿no? O sea, no podemos compararnos con el derecho que tiene, pues, de 1700, de Estados Unidos, que, mira, afianzado cuántos Estamos en años. estado Entonces, romano-germánico, nosotros, no estamos en el Common Law. ¿ah? entonces, no estamos en el Common Law, solamente me Ujú. refiero a la cantidad de tiempo de permanencia de la forma que el derecho viene regulando las sociedades. Nosotros nuestra sociedad está regulándose poco a poco y justamente cometiendo errores es que se van a corregir también. Ujú. Se han cometido estos errores seguramente por la desesperación, por lo que clamaba la gente en ese momento, por la impunidad ante ciertos delitos que se cometían y que veíamos que se iba, pues nuestro dinero, el dinero del país se iba yendo y no se podía hacer nada. Entonces sí han exagerado, hay que De hecho, regularlo, es un derecho que debe regular. Tendrían que colocarse candados, precisamente. Poco a poco, ¿no? Candados, yo creo, y el Estado está en la obligación de resarcir a las víctimas, evidentemente, ¿no? por supuesto, o sea, Con eso- a se va a aquellos hacer, ¿no? declarados inocentes. Con eso, claro, eso ya está. La ley no ampara el abuso del derecho. Por supuesto. Entonces, Entonces- ojo, es importante, ¿no? O sea, yo creo que el fundamento, uno de los fundamentos principales de esta sentencia del Tribunal Constitucional Ujú. es que el derecho ha reconocido, que ya está reconocido en el artículo 70 de la Constitución, el derecho de propiedad tiene una protección reforzada con el Tribunal Constitucional, ¿no? No puede ser afectado con absoluta excepcionalidad. Vuelvo a repetir, se han estado produciendo asuntos arbitrarios e ilegales Sí. sometidos bajo este amparo de esta ley en busca de que no haya impunidad, porque cuando el que te dice que no hay impunidad, ¿quiénes son? Los rojos, Claro, los que se oponen es un- a que un haya la ley de criterio. amnistía a militares y policías. Los que se Claro, oponen- siempre hay un sesgo detrás, ¿no? Y Entonces, es usado de esa ese forma es- como arma y política ellos también. lo utilizan como aladines de la lucha contra la corrupción Ujú. y tienen como argumento principal Ajá. el convenio de Viena. O el tema de el derechos estatuto, humanos, cosas lo, así, Lo ¿no? meten en los derechos humanos solo para ellos. Así es. Entonces, el principio Y- irrestricto de la propiedad está siendo reforzado por el Tribunal Constitucional. Entonces, la única forma de que te pueden quitar bienes es mediante expropiación y esta es mediante ley. La expropiación judicial, nunca más. No más fiscales, no más jueces en las sombras, quitándole propiedades a los ciudadanos Por supuesto. con abuso del derecho.
Por supuesto, ese creo que ese tema lo podemos ya dejar ahí para pasar al Sí. siguiente. En realidad, Doctor, ¿cuál tiene usted? siempre hay abusos, ¿no? O sea, siempre hay abusos. Es que no debe haber abusos, o sea, Ujú. siempre hay abusos. No, Sí, no, no siempre hay debe abusos. haber abusos, señor. No debe haber abusos. Bueno, siempre hay Ujú. abusos y justamente Yo el creo que derecho el- es el que va a venir regulando Ujú. que eso no se continúe produciendo. Ujú. Y en razón de eso, también se está legislando este año, mire, estamos muy productivos, no sé qué ha pasado con los congresistas. En el 10 de abril se emitió una ley, la ley 32.294. Ujú. Esta ley ha modificado el Código del Consumidor en materia de servicios financieros, Ujú. ¿ya? O sea, ha modificado la ley 28.587. La ley complementaria de servicios financieros. Sí, Ajá. sí, sí, exacto. Está incorporado el artículo 2A. ¿Qué es lo que pasa? Que o sea, tenemos una idea, muchos tenemos esa idea de que somos todos privados y al ser privados tenemos todas las posibilidades del mundo. Por ejemplo, yo le dijera, doctor Gonzalo, présteme usted 50 soles y usted me dice, no. Ujú. No tiene por qué motivar su negativa. Así No tiene es. por qué decirme no tengo dinero, me robaron, O lo la presté, o responder la simplemente, razón. claro, simplemente por qué no. Pero en el caso de las entidades financieras, ellas tienen unos permisos especiales y una regulación especial que las obliga justamente a trabajar, porque ellos han pedido sus permisos, sus licencias y todo lo demás para trabajar haciendo créditos, moviendo el sistema económico. Entonces, muchas personas cuando se acercaban, ¿no? Clientes que se acercaban o que querían ser clientes de ese banco, de esa entidad financiera, se acercaban y le decían, quiero un préstamo, dame tu DNI, le dabas el DNI y te decían, no calificas, disculpa. Te devolvían tu DNI Ujú. y sin motivación alguna te negaban el crédito, cuando Ujú. su función es otorgar el crédito. Este artículo está cambiando eso. Hoy, cualquier persona que desee acceder a un préstamo se acerca a una entidad financiera regulada por la SBS y presenta los documentos, los requisitos que le requieran Ujú. y ante la denegatoria tiene que motivarla. Ya no es simplemente no califica. Vale, mire, doctor, Sí. justamente yo tenía pensado otro tema de Indecopi dado el tiempo que nos queda, pero ese me parece un perfecto tema. Justamente en entidades del sistema financiero, ¿no? Reguladas por la SBS, incluso por temas de derecho a la información o incluso con prohibiciones de realizar actos discriminatorios. Ujú. Esto me figura mucho con denuncias que ocurrieron por Indecopi sobre actos de discriminación en el consumo, Exacto. exactamente con bancos, ¿no? O financieras o aseguradoras, que básicamente se presentaba al cliente y quería ver si era sujeto de algún crédito o si podía ser asegurable determinada persona, ¿no? Entonces, el banco de inmediato decía, no lo puedo asegurar, no lo voy a evaluar, que ese es el punto, creo, ¿no? Claro. No lo voy a evaluar y en consecuencia, no lo hago, punto, ¿no? Y tiene la respuesta, ¿no? El punto principal ahí es que la legislación, ahí yo estoy particularmente en contra de este artículo, porque una cosa en materia de protección al consumidor o en materias de competencia y mercado, es que tanto legislador como autoridad administrativa tiene que ver qué es lo que hace el empleado, el proveedor, ¿no? A qué se dedica, cómo esquematiza su modelo de negocio para no imponerle obligaciones que él no quisiera colocar. ¿Por qué? Porque precisamente, y justo en el sector financiero, que es uno muy especial, ¿no? Por toda la carga que resiste, el sector más regulado del país, más intervenido, eh, diseña, por ejemplo, un crédito, ¿no? Por ejemplo, digamos, un crédito a mi vivienda, hipotecarios, estos que son de 15, 20, más o menos 25 años, ¿no? Que son larguísimos. Yo recuerdo un caso que precisamente era el de un banco que decía que no voy a evaluar para que esos créditos largos a personas menores de 21 años y a personas mayores de 70. No los voy a evaluar, no los considero para esta oferta. En consecuencia, ni siquiera les digo por qué. Justo relacionado con esto, ¿no? Pero, Y ahí mire lo que ocurrió en pero este no caso. sería justo que le diga por qué, porque Ahí, él es mayor. ahí está el punto, ahí está justamente, ahí voy a ir. Y esto fue imputado como discriminación por parte del Indecopi, discriminación etaria. Por no los evalúa en los mayores de 70 y en menores de 21. Justificaciones de por qué no lo hacía. Vino el procedimiento, en sus descargos dijo, no lo hago porque los menores de 21 años pertenecen en gran parte a la población económicamente no activa,
o se encuentran en el sector informal, no tienen ingresos seguros. En consecuencia, un crédito muy largo, no voy, ¿con qué lo van a afrontar? Después voy a tener que el hacer de marometas. 70 ya no iba a Y vivir el de 70 básicamente ya tiene muy poca probabilidad de vivir porque el promedio de vida en Perú es menos de 70, incluso más de 70 ya es con muchas complicaciones. Entonces, y como son cosas de 20 años, entonces ya preferían no trabajar con ese tipo de personas. Esto fue sancionado como discriminación precisamente por el tema de la edad. Yo particularmente estoy en contra de ese tipo de pronunciamientos está muy relacionado con esto, porque el modelo de negocio del banco funciona, o de financieras, funciona precisamente para tener más clientes y una diversidad de productos, ¿no? Para todo el mundo. El punto es, ¿qué es lo que tomará de decisión un banco en el futuro respecto de clientes que vengan a pedirle un crédito con esa imposición? Piensa de esta forma. Ya, bueno, ahora como no puedo, tengo que gastar recursos en evaluar a estas personas, voy a tener que ajustar mi servicio de otra parte, tomar mis recursos de otra parte para ponerlo ahí. Y además, como estoy obligado a hacerlo, ¿no? Y darles una respuesta, voy a tener que, como digo, recortar otra parte de mi servicio, achicándolo, afectando mi oferta. ¿Y eso a quién le pega? A los consumidores que ya tengo. Entonces, ese es el problema. Yo digo, respetar el modelo de negocio de una empresa es lo primero que tendría que hacer tanto legislador como autoridad que juzga el tema, ¿no? Porque es no imponer la visión, justo algo como esto. La visión de alguien no debe imponerse sobre las acciones de alguien más. Y es más, es el sector financiero, es supuestamente el sector privado. Yo difiero Ujú. en lo que está planteando, doctor, porque si es que todos los bancos tuvieran ese criterio, Ujú. entonces diríamos es cierto. Pero no, no es así, porque cuando se acercaban a los bancos más conocidos de acá del país, por no decir Los nombres, cuatro gatos. ya, entonces Ujú. le decían no, no te voy a dar préstamo, sin motivación, Ujú. y lo único que le quedaba al señor es ir a otro banco, y lo voy a mencionar porque todos lo conocen, el Banco Azteca. Ujú. Entonces, Que es una filial de otro. este banco sí tiene créditos de pero ya no riesgo, está, creo, en el Perú el Banco Azteca. Sí, ya no, en ya no realidad ya está, no. por Lo eso lo vendieron, menciono, lo por eso vendieron lo menciono. Ajá, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos sí manejaban una cartera de créditos de riesgo. ujú. Entonces ellos decían que tranquilamente lo podían manejar el otro sistema, el más conocido acá en el país, pero Ujú. ellos que decían, mira, ¿sabes qué? Tú tienes más de 70 años, entonces de repente te mueres mañana y no va a haber quién me pague esto, por tanto yo no te voy a cobrar el 10%, que es lo que te cobran los demás, poniéndolo como ejemplo nada más, te voy a cobrar el 15%. ¿Quieres el préstamo? Sí, señor, lo quiero. Ujú. Te doy el préstamo. Entonces, y tú eres menor de edad, no, perdón, no menor de edad, tú eres mayor de edad, Menor de pero 21. menor de 21, y también calzas en este sistema de riesgo, entonces yo te voy a hacer el préstamo, voy a confiar en ti y de repente Ujú. me pagas. Entonces, muchas personas lo hacían. Ujú. No quiere decir que toda la banca esté Sí. inconforme. Ahora, lo único que está diciendo acá la norma es que le motive la razón Ujú. por la cual le va a negar el préstamo. Ajá. A ver, Entonces, yo creo que es justo que me digan lo por que qué no me pasaba van a hace prestar. años aquí en el Perú, ¿no? Uno iba a un banco a pedir un préstamo X, ¿no? Ujú. Y resulta que esta institución privada, Infocor, Claro, Equifax, estos que se dedican a entonces esas agarraba y cosas. le decía al banco, tiene deuda. Ujú. Y de repente había alguna deuda y ya la pagaron, pero no era inmediato que levantaban todo eso y seguía apareciendo, o sea, podías ir al banco 1, al banco 2, al banco 3, al banco 4, al banco 5, o a la entidad financiera 6, pero igual no te iban a prestar porque aparecía lo de Infocor. Ujú. O sea, era la Biblia. Nadie podía decir que no, era un Claro, instituto hasta privado. ahora, de hecho, las centrales de Entonces, riesgo para eso sirven, ¿no? Va a cambiar. ese es un Ujú. problema porque eh, Hay modificatorias se respecto Sí, de supone, eso. ahorita vamos a tocar. Ujú. porque ese es abusivo, creo que es Claro. abusivo porque hay alguien que quiere pues tener un préstamo, dice en algún momento pues incumplió una paga, o sea, no era solo porque eres deudora, sino te retrasaste en el pago Ujú. y lo hice Infocor, pagaste después del tiempo, entonces tienes tu cruz ahí. Ese es Claro, uno de pero los problemas. este tema de las centrales de riesgo es uno incumple, ¿no? Y es más, no es tan simple como un solo incumplimiento, son varios reiterados y tienen como escalas. Los muy incumplidos son los que tienen un registro largo y tienen un periodo de tiempo, después de eso se sanea. Eso así es como lo operan las centrales de Hemos tenido riesgo. varios procesos, doctor, Ujú. en los cuales ha habido abuso,
¿Por qué? Porque perdían la tarjeta, les clonaban la tarjeta, Ujú. les Ah, claro, robaban, para algo esos pasaba, son... y entonces el usuario desconocía los consumos hechos desde su tarjeta, desde su cuenta, y mientras estaban en proceso, algunos sí es cierto que se suspendía en el tiempo y se continuaba, Los que mejor se puedan probar, ¿no? pero había Ujú, algunos en los que en el procedimiento administrativo ya les decían, no, ¿sabes qué? Tienes que pagarlo. ujú, Y el otro decía, pues el usuario decía, pero si no lo voy a pagar, porque aunque seamos a juicio. Ya, y mientras tanto, ya lo habían reportado. ujú. Y entonces eso le generaba una molestia al usuario. Esto ha sido modificado, va a ser modificado. Recién va a entrar en vigencia. Mire, la anterior norma que hemos comentado hace poquito, esta Ujú, ha sido el 10 de abril, salió y ya ujú, está aplicándose a partir del día 11 de abril. El 10 de mayo, al mes siguiente, sale una nueva ley, ¿no? Esta se ha publicado, yo no entiendo por qué razón el Poder Ejecutivo no quiso promulgarla, pero por insistencia el Congreso de la República se hizo una y, promulgó la ley 32.327. Ya está modificado nuevamente el código de la Ley Complementaria de Protección al Consumidor, ujú. ya en materia de servicios financieros nada más, ¿no? Y ha incorporado en los artículos 13 y 14 de esta ley estos cambios. En el artículo 13, que ahora la regulación de la información crediticia del cliente o usuario en la central de riesgos va no solamente a estar a cargo del usuario, porque hasta el momento estaba a Ujú, cargo del usuario, o sea, tú le debes al banco, te acercas, cancelas, pides una carta de no adeudo, se ujú. demoran unos días en entregártela, te la entregan, sacas con esa cartita tienes que ir a la superintendencia, vienes a la SBS A ese veces. y presentar, hacer tu trámite, el trámite se demora otro tanto de tiempo y después recién le comunican a las centrales de riesgo que te retiren de las tablas esas en donde estás en rojo, Claro, ¿no? es como instrumentalizar De la base de Claro. la datos. forma de salir de la base de datos. Pero esa base de Pero datos... ¿por qué tienes que hacer todo el Ujú, trabajo? Hoy en ujú, día con esta norma se ha modificado el artículo 13 y ¿qué es lo que dice? ujú. En el momento en que yo le cancelo al banco, yo hago una solicitud que la pueden hacer en un papel, en un jabón, con lapicero, porque no hay formalidades para esto, solamente solicito que se comunique a las A centrales la de central de riesgo que riesgo. ya no debo dinero. Ujú, Hágalo usted, banco. Gracias, atentamente. claro. ¿No? Entonces, ahora el Sí, había banco está ese... obligado, Ajá. ahora en 2 días, a comunicar a las centrales de riesgo A de que limpiar ya el no le historial, deben, a limpiar para el limpiar el historial. historial. Claro, ese era un defecto que tenía este tipo de... Porque ¿cómo funcionan las centrales de riesgo? Las centrales de riesgo literalmente son, o mejor dicho, sus clientes son las entidades financieras, ¿no? Entonces, toman los reportes de cada entidad financiera, hay más de una central de riesgo, y colocan pues quiénes son los deudores para que otros conozcan. Es un mecanismo muy necesario, Claro, porque así el sistema financiero se puede proteger, ¿no? claro. De los oportunistas, de los incumplidos, ese tipo de clientes, ¿no? Pero ¿y por El qué punto es ese. mantenerlo en la central de Claro, riesgo después de que ya y, pagó y- durante 4 meses? por supuesto, esa era una falla que tenía este sistema. Y básicamente yo creo, así como en este caso de la extinción de dominio, yo creo que ese es un síntoma de un problema más grande, ¿no? Porque así como en el punto anterior, ¿no? Sobre la respuesta que debe de darse, no existe un derecho del consumidor a obtener servicios o bienes, no existe eso. Lo que existe es a que estos sean idóneos, no que se fuerce a tener un servicio de determinada forma. Es algo que no se, que se malinterpreta dentro del Código de Protección al Consumidor, por un lado. Entonces yo creo que la primera ley es un poco forzada y no respeta precisamente, como decimos, la libertad de empresa, la iniciativa privada, por un lado. Y en el segundo caso, eso sí es necesario, pero yo creo que ese tema, los dos, son síntomas de un problema más grande. ¿Cuál es? Que el mercado peruano está oligopolizado. El mercado peruano no tiene suficiente competencia como para que venga, no sé, un banco de afuera. ¿Qué más quisiera yo que venga Citibank, que venga Bank of America y compita con estos bancos para decirles, ah, están tratando de esa forma a los clientes? Yo entro y no los trato así. Medio mundo iría con estos bancos y verían su pequeño oligopolio bastante vulnerable ante esa competencia. Pero justamente la regulación financiera cada vez más rígida es la que blinda al mercado peruano de la entrada de nuevos competidores que puedan No, es que superar estos los problemas. bancos peruanos se cierran entre ellos, Ujú. se protegen las espaldas
Y la regulación financiera es la Bueno, que pues, es esa protección, justamente. Vamos a un sitio cercano, vámonos a Panamá. Ujú. Panamá tiene más de 200 bancos del mundo. Así y es un mercado abierto. Claro, por supuesto, o Ujú. sea, y el ciudadano panameño o el que va a la zona franca de Panamá, dice, ¿con qué banco trabaja? Y se justamente acabó. Panamá, dentro de lo que es Latinoamérica, es el país que más crece. Por Y- supuesto. y una consulta, pecando ignorante. Yo creo que muchos estarán haciendo la consulta. Si una botillería que vende licor Ujú, pide su autorización, se le autoriza, apertura su tienda ujú. y después no quiere venderme licor, ¿está en su derecho? Esa es una discusión muy profunda. ¿Por Yo qué? defiendo la idea particular de que quien existe, como existe la libertad de empresa, existe la libertad de asociación. Yo defiendo esa idea. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos estaría completamente lícito si lanzas si tienes un mensaje que te impediría comerciar con alguien, como el caso del pastelero, que se negó a hacer el Master Cake Show, que es un caso en Estados Unidos, se negó a hacer un pastel para una boda homosexual. ¿Por qué? Porque él dijo, eso va contra mis convicciones. Yo soy cristiano, evangélico, católico de la religión que tenía. Eso va contra mis convicciones, me puedo negar a hacer lo que me están pidiendo. Pero sin embargo, pueden escoger cualquier producto de mi tienda porque no se los voy a negar. Pero eso no lo voy a hacer porque va con mi convicción. Pero lo está Eso, motivando. claro, Lo hay, está hay una, motivando. hay una libertad de expresión ahí. Lo está motivando. Lo está motivando, pero precisamente, pero no lo tuvo que motivar ante una autoridad. Es más, la Corte Suprema falló diciendo, el Corte Suprema de Estados Unidos diciendo, la libertad de expresión ya lo protegía. Está bajo la primera enmienda de libertad de expresión. De si él tiene un mensaje, tiene el derecho a poder negarse. No era necesario que la Corte lo haga. Ese es el punto, ¿no? Porque si forzamos a alguien a llevarlo a juicio, a cuestionar sus convicciones, sus decisiones, yo creo que ya no existe libertad de expresión, ¿no? Y- O y- libertad de empresa en este caso. y la discriminación que ha habido en las discotecas. Ah, no, No lo eso deja- el coro humilde no puede hay que pasar. ver, ahí hay que, ahí hay que No, analizar. esto ya pasó, bueno, me Ahora parece, sí, total. Ahí, por ejemplo, No me acuerdo, entidad o es quizás- todo o es nada. reservaba el derecho de admisión. Claro, quizás en un siguiente programa podamos tratar el tema de la discriminación en el consumo enteramente porque es uno de mis temas favoritos. Bueno, doctores, eso ha sido todo el día de hoy. Alcanzó el tiempo, se nos acabó Se nos acabó el Ni tiempo. siquiera terminé de tocar la la- ¿Por qué? la- Porque se ha acabado, ¿no? Todavía Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. productor está en un acto tirano. Exactamente, ¿Por entonces- qué, no? Sí, exactamente, justamente entonces- deberíamos hacer lo Ah, mismo. vamos a ver sus motivaciones, a ver si son adecuadas o no. Claro, ese es la única. Lo que importa es el porqué. Para Ese es. terminar, en todo caso, para cerrar No, la y idea y que para no qué se quede en también. blanco, Ujú. esta ley de la que estábamos comentando, la última, la que se ha promulgado por insistencia el 10 de mayo de 2025, recién entra en vigencia 90 días después, es decir, entra en vigencia el 11 de este mes. En A unos días. A partir de, sí, entre unos días, justamente por eso la quería Ujú. traer a colación. Muy bien. Porque el 11, a partir del 11 ya los que nos estén viendo y que tengan interés en esto, ya van a Claro, poder por las solicitar centrales de esto, riesgo. ¿no? Por lo de los temas de las centrales de riesgo. Y lo máximo que se puede demorar en retirarlo de la central de riesgo es, como le decíamos, el banco tiene que haber comunicado en 2 días, la SBS tiene 7 días y está obligada a, ellos emiten unos reportes Ujú. cada fin de mes, pero los reportes que emite la SBS, que ya son los formales, que salen publicados, esos salen a fin del siguiente mes. Es decir, yo cancelo mi deuda, ya no debo al banco, a la entidad Ujú. financiera, en septiembre, el reporte va a salir a fines de el siguiente mes, es decir, a fines de octubre. Entonces estamos hablando que lo máximo que podría publicar la SBS en mi reporte donde yo ya no debo son 60 días, 60 días 60 haciendo días, la ¿ya? contabilidad de todo el plazo. haciendo la contabilidad de todo el plazo. Así es. Bueno, Pero entonces la pregunta antes de acabar sería, ¿la SBS, la Superintendencia de Bancos y Seguros, a quién protege? No, pero esa es la No, publicación del o sea, reporte. O sea, la publicación aparte del del reporte. reporte, no, o sea, en este Ya. momento, la SBS como está actuando, ente- está actuando como el que garantiza la ejecución de esta ya, ok, norma. pero la SBS como SBS en este momento protege al usuario. No, en realidad la SBS lo que se encarga solamente es un regulador de la actividad financiera. Exacto. El que protege al consumidor es enteramente Indecopi. Indecopi. Que a veces en esta también, etapa te dice, este no es mi competencia, es de la SBS. Pero ahí- en caso... No, pero ahí la viene- SBS ahí no viene el solamente la problema. No, superintendencia de esta- banca y seguro, nada más. En un siguiente programa podemos tratar la diferencia entre lo que es el regulador
y la agencia de competencia que es Indecopi, ¿no? Pero bueno, eso Es el en un siguiente tema. siguiente Para que tema. tengan la idea. Vale, entonces eso ha sido todo por hoy. Doctor, es un gusto poder haber compartido esta mesa. Ya nos vemos en un siguiente programa. Recuerden, amigos, Hasta luego. hasta luego, suscríbanse en nuestro canal de YouTube, estamos en Instagram, en Facebook, también en TikTok. Entonces, dejen sus preguntas y ya nos veremos en un próximo programa. Muchas gracias. Les Hasta compartimos luego. ahí los números de Norma. Full TV. Oh.